El día de la boda de mi única hija, yo no estaba invitado. Me borró de su vida para casarse con el hijo del hombre que ya había destrozado a mi familia en secreto, poniendo en juego la casa y el taller de Triana, un legado de más de 300.000 euros. Madre mía. En Andalucía, la familia es sagrada y el honor se defiende. Y yo tenía una última carta que jugar, una verdad que el propio cura revelaría en mitad de la ceremonia. Escucha bien cómo un carpintero recuperó su dignidad. El olor a cedro y barniz siempre ha sido mi refugio. Llevo 50 años respirándolo en este taller de Triana, el mismo donde mi padre me enseñó a distinguir la veta de un roble con solo pasar los dedos. Aquí, entre el serrín que flota en el aire como polvo de oro y el eco de una copla lejana en la radio, el tiempo parece obedecer otras reglas. Pero hoy no. Hoy, el tiempo se ha detenido. Se ha vuelto pesado y afilado como un cristal roto. Ha sido por la visita de Lucía. Mi Lucía. Ya no viene mucho por aquí. Dice que el polvo le da alergia, que el barrio ya no es lo que era. Su mundo ahora está al otro lado del río, en Los Remedios, en un piso con paredes blancas y muebles sin alma que compró con ese novio suyo, Diego. Entró sin llamar, como siempre, pero se quedó de pie junto a la puerta, como si temiera mancharse los zapatos caros. Ni siquiera se sentó en el viejo taburete donde pasaba las tardes de niña, dibujando mientras yo trabajaba. Me miró con esa distancia que ha ido perfeccionando desde que lo conoció a él, y soltó la noticia sin preámbulos, con la misma indiferencia con la que se habla del tiempo. Me dijo que se casaba, en un mes, en la iglesia de San Miguel, y que habían decidido hacer algo íntimo, pequeño, solo para... Y aquí es donde la madera bajo mis manos pareció astillarse. Nuestros amigos. Nuestros amigos. Una palabra tan sencilla y a la vez tan cruel. En esa palabra yo no existía. El padre que le enseñó a andar, el que le construyó una casa de muñecas con ventanas que se abrían de verdad, el que le ha dedicado cada minuto de su vida desde que su madre, mi Clara, nos dejó, no entraba en la categoría de nuestros amigos. No le dije nada. ¿Qué se le dice a una hija que te borra de su vida con una frase? Apreté la mandíbula y asentí. Creo que incluso logré murmurar algo parecido a que era su vida y que hiciera lo que creyera mejor. Ella pareció aliviada por mi falta de resistencia. Me dio 2 besos al aire que olían a un perfume caro y se fue tan rápido como había llegado. Y aquí me quedé, inmóvil, en el centro de mi universo, que de repente se había vuelto asfixiante. El olor a cedro, mi calma, me ahogaba. Mis ojos se posaron sobre la foto de Clara que tengo colgada junto a la garlopa, vestida de flamenca en la feria, con esa sonrisa que parecía poder detener una guerra. La miré y solo pude susurrar una pregunta al polvo del taller. ¿Qué he hecho mal mi vida? Para obligar a mi cuerpo a moverse, cogí un trozo de madera y la lija. Necesitaba el roce, el esfuerzo, algo que doliera en las manos para apagar el dolor del pecho. Y con cada pasada venían los recuerdos. Lucía, con sus coletas, cubierta de serrín, intentando usar el martillo. Sus risas cuando la subía a mis hombros para que viera pasar a la esperanza de Triana. La noche que me dijo, después de que le hiciera una estantería para sus cuentos, que yo era el mejor papá del mundo. ¿Dónde estaba esa niña? ¿En qué momento se había convertido en esta extraña con mis ojos y la frialdad de un banquero? El contraste entre la niña de mis recuerdos y la mujer que me había borrado de su boda
era una herida abierta. Trabajé hasta que los músculos me ardieron y el sol se escondió tras los tejados de Triana, dejando el cielo del color de un cardenal. Pero el cansancio no trajo la paz. Por la noche, en la cama, el sueño no venía. Daba vueltas y vueltas, y en la oscuridad solo veía la cara de Diego Salvatierra, su sonrisa perfecta, sus trajes a medida, su forma de hablar del dinero como si fuera lo único sagrado. Nunca me ha gustado. Hay algo en sus ojos que no encaja, una prisa, una ambición que no respeta nada. Siempre aparta la mirada cuando le sostengo la mía. Un hombre que no te mira a los ojos no es de fiar. Eso me lo enseñó mi padre, y nunca me ha fallado. Y fue entonces, en el silencio de la madrugada, cuando lo entendí. Esto no era un simple capricho de Lucía. No era solo la vergüenza de un padre carpintero. Había algo más. Esto era una ofensa a la memoria de su madre, a nuestro apellido, a la dignidad que he intentado mantener cada día de mi vida con estas manos. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados, lijando mi dolor en silencio. Tenía que saber. Tenía que entender por qué mi hija estaba dispuesta a tirar por la borda todo lo que fuimos por un hombre con una sonrisa demasiado brillante. No por mí, sino por ella. Porque un padre, aunque no esté invitado a la boda, nunca deja de ser un padre. Y mi deber era protegerla incluso de sí misma. La decisión de actuar no me trajo la paz, sino una tormenta de recuerdos. Y hay uno, por encima de todos, que me taladra el alma por las noches. Es el recuerdo de una promesa. Estábamos en el hospital, en esa habitación que olía a desinfectante y a despedida. Clara, mi Clara, se iba, y su mano, frágil como el ala de un pájaro, buscaba la de Lucía. Mi niña tenía 16 años, y en sus ojos se reflejaba todo el miedo del mundo. Recuerdo las palabras exactas de su madre, un susurro que era casi aire. Cuida de tu padre, Lucía. No lo dejes solo. Y Lucía, con la cara empapada en lágrimas, se lo juró. Me lo juró a mí también con la mirada. Dijo que siempre me cuidaría. Esa promesa rota es el eco que resuena ahora en el silencio de mi casa. Es curioso cómo funciona la memoria. Aquel juramento me llevó a otro recuerdo, de cuando Lucía era más pequeña. Estábamos en el taller, y le explicaba, a mi manera, lo de la herencia. No el dinero, sino el significado. Le hablaba de la legítima, esa parte que la ley obliga a dejar a los hijos, pero sobre todo le hablaba de la mejora. Le decía que esa era la parte que un padre dejaba con el corazón, el trozo más grande para el hijo que más lo había cuidado, que había demostrado su cariño con hechos, no solo con palabras. Ella me escuchaba con atención, y yo creía estar plantando una semilla de lealtad, sin saber que el tiempo y la ambición la arrancarían de raíz. Para entender a la mujer en la que se ha convertido, tengo que intentar entenderlo a él, a Diego. Cierro los ojos y me los imagino. Los veo en ese coche suyo, tan negro y brillante que parece siempre recién salido del concesionario. Cruzan el puente hacia Triana para una de esas visitas rápidas y forzadas de Lucía. Me imagino a Diego mirando las fachadas de mi calle, con esa media sonrisa condescendiente. Le diría algo como: es un barrio con carácter, cariño, muy auténtico, pero no es nuestro futuro. Y sé que esas palabras, para mi hija, son como veneno. Un veneno que le hace ver su infancia no como un tesoro, sino como un lastre. Él le vende un mundo de apariencias,
de restaurantes donde se paga más por el nombre que por la comida. Un mundo donde lo que tienes define lo que eres. Es la fiebre del aparentar, esa enfermedad que dejó la crisis de hace años, la idea de que si no muestras éxito no existes. Y Lucía, mi pobre Lucía, se ha contagiado. Con este pensamiento martillándome la cabeza, supe que no podía quedarme en el taller esperando. Mi honor me exigía moverme, ver con mis propios ojos. Así que, durante varios días, hice algo que nunca pensé que haría. Seguí a Diego. Dejé el mandil, me puse una chaqueta y crucé el puente. Me sentía un extraño en mi propia ciudad, un carpintero de Triana, perdido entre los turistas y los ejecutivos de la Avenida de la Constitución. Caminaba a una distancia prudente, observando cómo se movía por ese mundo que tanto anhelaba mi hija. Lo vi entrar en oficinas de aspecto importante, salir con aire de suficiencia. Todo parecía normal, demasiado normal. Empecé a pensar que quizás estaba equivocado, que solo era la amargura de un padre celoso. Pero no desistí. Había una voz dentro de mí, la misma que me avisa cuando una madera está a punto de rajarse, que me decía que siguiera buscando. Y entonces una tarde lo encontré. No estaba en una oficina, sino en una de esas terrazas lujosas cerca de la Plaza de San Francisco, donde un café cuesta lo que yo gano en una hora de trabajo. Y no estaba solo. Estaba sentado con una mujer. No era una clienta. Tendría unos 60 años, vestida con una elegancia que gritaba dinero viejo. La forma en que se inclinaba hacia él, la manera en que su mano enjollada descansaba sobre la de Diego, no era una reunión de negocios. Había una familiaridad, una intimidad que me heló la sangre. Él le sonreía, pero no era la misma sonrisa que le dedicaba a mi hija. Esta era diferente, más segura, como la de un actor que se siente cómodo en su verdadero papel. El corazón me empezó a latir con una fuerza desbocada. Saqué mi viejo móvil, ese que apenas uso, y con las manos temblorosas, intentando que no se dieran cuenta, hice una foto. Salió borrosa, movida, pero se distinguía perfectamente. La intimidad, el gesto de la mano, la sonrisa, era la prueba. La prueba de que mi instinto no me había fallado. La prueba de que el barniz brillante que cubría la vida de Diego ocultaba una madera podrida. Guardé el teléfono en el bolsillo, di media vuelta y volví a mi mundo, a Triana, con el veneno de la verdad corriendo por mis venas. Ya no era solo una sospecha. Ahora tenía un arma. El camino de vuelta a Triana fue una niebla. Llevaba la prueba en el bolsillo del pantalón, un rectángulo de plástico y metal que me quemaba en la pierna. No sentía las calles, ni el murmullo de la gente al salir de las tiendas. Solo notaba el peso de esa imagen, de esa mentira que había capturado con un clic. Al llegar al taller, lo primero que hice fue conectar el móvil a la vieja impresora que apenas uso. Necesitaba que fuera real, que saliera del mundo digital y se convirtiera en algo que pudiera tocar. El papel salió lentamente, manchando la blancura con los colores de la traición. La dejé allí, sobre mi banco de trabajo, encima de una tabla de nogal a medio pulir. La imagen de ese sinvergüenza, sonriéndole a esa mujer, con la intimidad de años, sobre la madera noble que yo he trabajado con mis manos durante toda una vida. Era un sacrilegio, y así me pasé la noche, en vela, sentado en mi taburete,
con la única luz de la lámpara del banco, mirando la fotografía. Al principio sentí una rabia pura, una oleada de calor que me pedía romper algo, gritar. Quería ir a buscarlo y arrancarle esa sonrisa de la cara. Pero la rabia, como el fuego en la madera, se consume y deja solo las brasas. Y en el frío de la madrugada, las brasas de mi rabia se convirtieron en una resolución helada. Esto no se podía arreglar con gritos ni con golpes. El honor de mi familia, la dignidad que mi Clara me enseñó a valorar por encima de todo, no se defendía así. Pensé en contárselo a mi cuñado, a algún amigo, pero lo descarté. La ropa sucia de la familia se lava en casa. Y si no se puede, se quema la casa entera. Pero no se airea para que los vecinos disfruten del espectáculo. Tenía que ser yo, y tenía que ser a través de Lucía. Mi lucha no era con él, era por ella. Cuando las primeras luces empezaron a colarse por el ventanuco del taller, me levanté. Cogí el teléfono y marqué su número. No dudé. Contestó con voz adormilada. Y yo, con un tono que no reconocí como mío, un tono grave, sin una pizca de emoción, le dije que teníamos que hablar, que viniera a casa. Ahora, no se lo pedí, se lo ordené. Hubo un silencio al otro lado, y noté su sorpresa, su alarma. Aceptó. Preparé el escenario en el piso de arriba, en mi casa, no en el taller que es mi refugio, sino en el hogar, que era nuestro santuario. Puse la fotografía boca abajo en el centro de la mesa del comedor, la misma mesa donde celebramos todos sus cumpleaños. Cuando llegó, supe que notó la atmósfera, la tensión que se podía cortar con una gubia. Me miró con recelo, preguntando qué pasaba, qué era tan urgente. La invité a sentarse, pero se quedó de pie, como el otro día en el taller, siempre con la distancia por delante. Yo no le levanté la voz. Con una calma que me asustaba hasta a mí, le dije que me había pasado la vida entera intentando construir algo sólido para ella, algo basado en el respeto y la verdad, y que no podía quedarme callado mientras ella se disponía a tirar su vida por la borda. Entonces señalé la foto sobre la mesa. Le pedí que le diera la vuelta y que me explicara. Le dije que ese era el hombre con el que pretendía casarse sin la bendición de su padre. Ella volteó la foto. El silencio que siguió fue denso, pesado. Vi el reconocimiento en sus ojos, luego el pánico y, finalmente, la furia. Atrapada, eligió atacar. Me acusó de espiarla, de no soportar su felicidad, de querer hundirla en la misma vida gris que yo había elegido. Sus palabras eran dardos envenenados. Me gritó que yo odiaba a Diego, porque él sí tenía ambición, porque quería comerse el mundo, y no se conformaba con un taller polvoriento en un barrio de viejos. Cada palabra era un martillazo en el ataúd de la relación que tuvimos, y entonces, cuando pensé que no podía hacerme más daño, lanzó la estocada final. Me miró con todo el desprecio del que fue capaz, y me escupió la frase que lo destrozó todo. Me dijo que mi problema era que yo nunca había superado a su madre. Ahí se acabó todo. No hubo nada más que decir. Esa frase cruzó una línea que jamás podría borrarse. Ella lo supo. Agarró su bolso y sin una mirada atrás, se fue, cerrando la puerta con un portazo que hizo temblar la foto de Clara en la pared. Y yo me quedé allí, de pie, en medio de un silencio devastador,
con la prueba de la traición de un extraño sobre la mesa y el veneno de la traición de mi propia hija clavado en el corazón. El silencio que dejó el portazo de Lucía era más ruidoso que cualquier grito. Era un silencio denso, lleno de los fantasmas de las palabras que me había lanzado. Me quedé solo en el comedor, con la fotografía de la traición sobre la mesa y el eco de su última acusación resonando en mis oídos. Tú nunca superaste a mamá. Esa frase, pensada para ser el golpe de gracia, se convirtió en una llave. No abrió la puerta del rencor, sino la del desván. Hacía años que no subía allí, décadas. Pero sus palabras me empujaron escaleras arriba, como si la respuesta a la locura del presente estuviera enterrada en el polvo del pasado. En un rincón, bajo una sábana que olía a tiempo detenido, estaba el baúl de Clara. Un baúl de madera de pino, con sus iniciales grabadas, uno de los primeros muebles que hice para nuestra casa. Abrirlo fue como profanar una tumba. Dentro, el aroma a lavanda seca y a papel viejo me golpeó. Estaban sus cosas. Fotos de nuestra boda, su abanico de novia con las varillas de nácar, y al fondo, un paquete de cartas atadas con una cinta de seda azul. Empecé por las fotos, buscando el rostro de la mujer que yo recordaba, no la que Lucía había usado como arma. Y allí, en una foto de una feria de abril de hacía 30 años, la vi, junto a Clara, sonriendo a la cámara, estaba la mujer de la terraza, más joven pero inconfundible. Y de repente, un nombre emergió de la niebla de mi memoria. Isabel Salvatierra, una viuda rica que se había hecho amiga de la familia durante una temporada. El apellido me cayó encima como una viga. Salvatierra. El mismo apellido que el prometido de mi hija. En ese momento, el dinero y la herencia dejaron de tener importancia. La idea de usar mi poder sobre la mejora y la libre disposición para castigar a Lucía se evaporó. Esto era más profundo. Esto era un asunto de sangre y de tiempo. Mis manos, temblando, buscaron el paquete de cartas. Siempre pensé que eran cartas de su familia, de su pueblo. Desaté la cinta azul, que se deshizo al tocarla. La primera carta no empezaba con un saludo familiar. Empezaba con un «Mi adorada Clara». Y no estaba firmada por nadie que yo conociera. Estaba firmada por «Tu Ricardo». Ricardo Salvatierra, el difunto marido de Isabel. Leí una, y luego otra, y otra más. Eran cartas de amor clandestinas, apasionadas, llenas de planes secretos y encuentros robados. Hablaban de tardes en hoteles, de paseos por parques donde sabían que no serían vistos, del tormento de vivir una doble vida. Contaban la historia de la infidelidad de mi mujer, la historia que yo nunca supe, la que ella se llevó a la tumba. Y entonces, todas las piezas del puzzle encajaron en mi cabeza con una violencia brutal. La tristeza de Clara en sus últimos años, sus silencios inexplicables, su distancia. La aparición repentina de Diego Salvatierra en la vida de mi hija, la mujer de la foto. No era una amante casual. Era su madre, Isabel. Y Diego, ese hombre que había seducido a mi hija con promesas de un futuro brillante, no era un desconocido. Era el hijo del hombre que había destrozado mi matrimonio en secreto. La boda de Lucía ya no era una boda. Era una farsa macabra, una repetición de la historia, un ciclo de engaños que venía a cerrarse sobre mi familia. Lucía no se había enamorado de un hombre, se había enamorado de un fantasma, de la misma debilidad que llevó a su madre a buscar fuera
lo que yo creía que tenía en casa. El dolor fue inmenso, tan grande, que por un momento sentí que me partía en dos. Pero debajo de ese dolor nació una claridad terrible y absoluta. Mi deber ya no era solo exponer a un estafador. Mi deber era romper la cadena. Tenía que proteger a Lucía, no de Diego, sino de la herencia de su propia madre. La herencia ya no era el taller ni el piso. La verdadera herencia era estas clonos al engaño, a la mentira, y yo iba a detenerla. Mi decisión ya no nacía de la rabia de un padre ofendido, sino de la obligación de un guardián de la memoria. Iba a contar la verdad, no para vengarme, sino para liberar a mi hija, para que la historia, por una vez, no se repitiera. El amanecer me encontró en el desván, con las cartas de un hombre muerto en mis manos y el fantasma de mi mujer a mi lado. El dolor de la noche anterior se había transformado. Ya no era una herida abierta y sangrante, sino un peso frío y macizo en el centro de mi pecho. Un peso que me daba una extraña fortaleza. Bajé las escaleras con un propósito que no sentía desde el día que le pedí a Clara que se casara conmigo. No fui al taller. Fui a la cocina, el corazón de la casa, y me senté a la mesa donde habíamos compartido miles de comidas. Era hora de construir mi última obra, no con madera, sino con tinta. Extendí un folio en blanco sobre la mesa y cogí un bolígrafo. Durante toda esa noche y hasta bien entrado el día siguiente, me dediqué a escribir. No fue una carta de un padre despechado, llena de rabia y reproches. Fue el testamento de un carpintero, un relato tan preciso y factual como el plano de un mueble. Cada frase estaba medida, cada palabra lijada para quitarle la emoción y dejar solo la verdad desnuda. La carta no era para Lucía. Ella no estaba en condiciones de escuchar. Era para el padre Miguel, el párroco de San Miguel, un hombre bueno que me conocía desde que llegamos a Triana, que bautizó a mi hija y que le dio la extrema unción a mi esposa. Le escribí como un amigo, como un feligrés que acude a su guía en la hora más oscura. Le conté la historia completa, sin adornos, la historia de las cartas, del engaño de Ricardo Salvatierra, del dolor silencioso de Clara. Y le expliqué quién era Diego, el hijo de la deshonra, el eco de una traición que volvía para reclamar a mi hija. No le pedí que detuviera la boda. Le pedí algo mucho más difícil. Le pedí que, en nombre de la amistad que nos unía, y por el descanso del alma de Clara, leyera mi carta en público, para que la verdad saliera a la luz en el lugar más sagrado, en el momento en que se iba a cometer el mayor de los sacrilegios. Cuando terminé de escribir, mis manos de carpintero, acostumbradas a la gubia y al martillo, estaban agarrotadas. Guardé mi carta en un sobre grande, junto a ella. Con el cuidado de quien maneja una reliquia, metí las cartas originales de Ricardo a Clara, la prueba irrefutable de la historia que contaba, y añadí una última hoja, una nota breve, y con la frialdad de un notario. En ella dejaba constancia de que, si el matrimonio se llevaba a cabo, mi testamento sería modificado para que mi hija Lucía recibiera única y exclusivamente la legítima estricta que marca la ley. Ni un céntimo más. La gerencia de su padre, el trabajo de toda mi vida, tenía un precio, la dignidad, y ella estaba a punto de venderla muy barata. Sellar aquel sobre fue el verdadero punto de no retorno. Dentro no solo iba una historia de traición,
Iba el futuro de mi hija, el honor de mi familia y mi propia paz. Ahora solo necesitaba un mensajero, y sabía exactamente a quién acudir. Joaquín, mi vecino de toda la vida, un hombre de 80 años, más recto que una viga de roble, un hombre que entiende de silencios y de honor. Fui a su casa y le entregué el sobre, pidiéndole un favor que no admitía preguntas. Le dije que lo entregara en mano al padre Miguel, en la sacristía de San Miguel, media hora antes de la boda de mi hija, y que le dijera al cura una sola frase: es un asunto de conciencia relacionado con este matrimonio. Joaquín me miró a los ojos, vio la tormenta que yo llevaba dentro, y asintió. No preguntó nada más. Un hombre de verdad no necesita hacerlo. El día antes de la boda, el día en que mi mundo se acabaría o volvería a empezar, no me quedé en casa esperando. Fui a mi taller. El olor a madera y a cola me recibió como siempre. Cogí una tabla de cerezo y empecé a trabajar. El mundo exterior, con sus preparativos y sus mentiras, dejó de existir. Solo estábamos la madera, mis herramientas y yo. Mis manos se movían con una calma que no era mía, una paz sobrenatural, que solo se encuentra cuando has tomado la única decisión posible, por terrible que sea. Mis vecinos, al oír el sonido de la sierra, pensarían que todo era normal. Pero yo estaba construyendo el altar para un sacrificio. Había elegido la verdad dolorosa sobre la mentira cómoda. Había elegido la dignidad sobre el silencio. Y por primera vez en muchos meses, mientras el serrín cubría el suelo de mi taller, me sentí en paz. Yo no fui a la boda. El día que mi única hija se casaba, me quedé en Triana, en mi taller. Las campanas de las iglesias de Sevilla repicaban a lo lejos, una melodía festiva que para mí sonaba a funeral. No sentía pena, ni siquiera rabia. Solo un vacío inmenso y una calma extraña. La calma del que ha puesto en marcha un mecanismo de relojería y solo le queda esperar a que suene la hora. Me lo imaginaba todo, cada detalle, como si estuviera allí, sentado en el último banco, invisible para todos. Me imaginaba la iglesia de San Miguel, un horno sagrado bajo el sol de justicia de Sevilla, el retablo dorado, brillando con una luz celestial que contrastaba con la oscuridad que estaba a punto de desatarse. El olor denso de los lirios y el incienso, mezclado con el perfume de las invitadas, creando una atmósfera cargada, casi irrespirable. Y los invitados me los imaginaba perfectamente. Un ejército de apariencias, vestidos con sus mejores galas, no para celebrar un amor, sino para cumplir con un acto social. El cuchicheo sería mi nombre. Podía oír sus susurros entre abanico y abanico. Y Antonio, no ha venido el padre de la novia. ¡Qué vergüenza! Pobre Clara si levantara la cabeza. El qué dirán ya había empezado su festín a mi costa, sin saber que el plato principal estaba aún por llegar. Me imaginaba a mi Lucía llegando al altar, no de mi brazo, como habíamos soñado tantas veces, sino del de un primo segundo al que apenas conoce. Me la imaginaba con su vestido blanco, una novia de cuento de hadas con una sonrisa frágil, quebradiza como el cristal. Sus ojos, lo sé, buscarían entre la multitud una última esperanza infantil de encontrarme, de que todo fuera una pesadilla, pero yo no estaba allí. Y esa ausencia, mi ausencia, era la primera grieta en el decorado perfecto que tanto se había esforzado en construir. A su lado, Diego, el novio triunfante,
con su traje impecable y su aire de conquistador, creyendo que había ganado la partida. Mientras tanto, en mi imaginación, veía a mi vecino Joaquín, mi fiel mensajero, entrando con paso discreto en la sacristía, un hombre de pocas palabras y una lealtad de hierro. Veía cómo le entregaba el sobre lacrado al padre Miguel y le decía la frase que yo le había enseñado, la frase que lo cambiaría todo. Le diría que era de parte de Antonio Ramírez y que era un asunto de vida o muerte para el alma de los novios. Esa frase era la llave. Conocía al padre Miguel desde hacía 40 años. Era un buen hombre, un hombre de fe, pero también un hombre que conocía el peso de los secretos de las familias. Me lo imaginaba sopesando el sobre en sus manos, sintiendo el grosor de las cartas que contenía. Vería mi nombre, recordaría nuestra amistad, el dolor en mi voz la última vez que hablamos. Estaría en una encrucijada terrible. La tradición y el escándalo, el deber y la lealtad, pero confiaba en él. Confiaba en que, al final, elegiría la verdad. La ceremonia, en mi mente, ya había comenzado. El órgano sonaba. Las voces del coro llenaban la nave. Las palabras en latín, las promesas, los anillos. Todo formaba parte del gran teatro. Lucía y Diego estarían de pie ante el altar, a un paso de sellar su mentira. Y entonces llegaría el momento. El padre Miguel, con la voz grave que se reserva para las ocasiones solemnes, se aclararía la garganta. El murmullo de los invitados se apagaría. Un silencio expectante llenaría la iglesia, tan denso como el calor que aplastaba la ciudad. Y el sacerdote pronunciaría las palabras rituales, las que se han dicho en millones de bodas, pero que hoy tendrían un peso distinto. Diría, si hay alguien presente que conozca algún impedimento para que esta sagrada unión se celebre, que hable ahora o calle para siempre. En mi taller, el único sonido era el de una mosca zumbando contra el cristal, pero en mi cabeza, el silencio de la iglesia de San Miguel era atronador, un silencio tenso, eterno. Veía al padre Miguel en el altar, con mí sobre el atril, un rectángulo blanco que contenía una vida de dolor y una verdad a punto de estallar. Sus ojos se posarían sobre él. Y todo Sevilla, todo mi mundo, contendría la respiración, esperando. En mi taller, el tiempo se había detenido en ese instante de silencio que imaginaba en la iglesia. El mundo entero, o al menos el pequeño mundo que se había congregado en San Miguel, contenía la respiración. Podía ver al padre Miguel, mi viejo amigo, con el peso de 40 años de amistad y el destino de mi familia en sus manos. Vi, en mi mente, cómo su mirada se apartaba de los novios y se posaba en el sobre que descansaba sobre el atril. Y supe que había confiado en mí. Con una pausa que debió durar una eternidad, rompió el sello de lacre. El sonido, en aquel silencio, debió de ser como un disparo. Su voz, cuando por fin habló, fue clara y resonó bajo las bóvedas doradas. Anunció que había recibido una comunicación. Una comunicación, dijo, de una persona cuya ausencia pesaba en el aire. Una persona que no podía faltar en ese día. El padre de la novia. Y entonces empezó a leer. Eran mis palabras, pero en su boca adquirían la fuerza de una sentencia. No había ira en el tono que yo imaginaba, solo una tristeza solemne. El padre Miguel leyó la historia que yo había escrito con la tinta de mi dolor. La historia de un joven carpintero y su esposa, Clara.
La historia de la sombra que se cernió sobre nuestro matrimonio, una sombra con nombre y apellido, Ricardo Salvatierra. La historia de las cartas secretas, de la traición silenciosa, del dolor que mi Clara guardó hasta su último aliento. Y finalmente, la revelación, la conexión. La verdad que unía el pasado con el presente. Leyó que Diego, el hombre que esperaba en el altar, era el hijo de Ricardo Salvatierra. Primero fue un murmullo, como el viento que se levanta antes de la tormenta. Un cuchicheo que recorrió los bancos de la iglesia, de abanico en abanico, de mirada en mirada. Pude ver el rostro de Isabel Salvatierra, la madre de Diego, transformarse de la altivez a una máscara de cera pálida. El gran teatro del aparentar se venía abajo, y el qué dirán, ese monstruo al que tanto temía mi hija, se había desatado y rugía en mitad de la nave. Todas las miradas, antes llenas de envidia y admiración, eran ahora puñales de curiosidad y escándalo clavados en mi hija y en el hombre que tenía al lado. Diego, atrapado en el centro del huracán, intentó luchar. Imaginé su voz, rota por la rabia y el pánico, gritando que era mentira, que era la venganza de un viejo resentido, un carpintero celoso de su éxito. Pero su negación fue inútil. El padre Miguel, con una calma implacable, simplemente levantó una de las viejas cartas amarillentas. No necesitaba leerla entera. Con solo decir la primera frase, una frase de amor escrita por la mano de Ricardo Salvatierra, destrozó la última defensa de Diego. La prueba estaba allí. La verdad era incontestable. Pero ya no importaba Diego. Mi mirada, en la distancia de mi imaginación, estaba fija en Lucía. La vi escuchar la historia de su propia madre. Una historia que redefinía toda su infancia, toda su memoria. La vi comprender la naturaleza cíclica del engaño, la herencia de debilidad de la que yo intentaba salvarla. La vi entender que el futuro brillante que le habían prometido estaba construido sobre los cimientos podridos del pasado de su propia familia. Y entonces la vi romperse. Su cuerpo se dobló como si le hubieran dado un golpe invisible. El velo no pudo ocultar su llanto, un sollozo desgarrador que llenó la iglesia. Y allí, de rodillas ante el altar, la boda de mi hija murió. La escena en mi cabeza se desvaneció. De repente estaba de vuelta en mi taller, solo, en la penumbra, con el olor a serrín y a soledad. Las campanas de la iglesia empezaron a tocar de nuevo, pero esta vez no sonaban a celebración. Sonaban lejanas, ajenas. No sentía alegría por la victoria, ni satisfacción por la venganza. No había victoria, solo ruinas. Me senté en mi viejo taburete, y el cuerpo me empezó a temblar, una reacción tardía a la tensión acumulada. Estaba agotado, con un cansancio infinito que me pesaba en los huesos y en el alma. Había defendido mi dignidad. Había protegido el honor de mi hija. Pero el precio había sido terrible. Y en la soledad de mi taller, mientras Sevilla seguía con su vida, sentí por primera vez el verdadero coste de la verdad. El día después de la no boda, el sol volvió a salir sobre Triana, como si nada hubiera pasado. Pero para mí, el mundo era otro. El agotamiento de la víspera me había dejado vacío, hueco por dentro. No había ni rastro de la resolución de acero que me había sostenido. Solo quedaba el eco de la destrucción. Estaba en el taller, sin fuerzas para trabajar, simplemente pasando la mano por la veta de una madera, cuando oí unos golpes en la puerta.
Eran unos golpes tímidos, casi pidiendo permiso para existir. Supe quién era. Abrí la puerta, y allí estaba ella, mi Lucía. Parecía un soldado volviendo de una guerra perdida. Llevaba la misma ropa del día anterior, arrugada y sin vida. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, me miraron con una mezcla de miedo y súplica. En la mano llevaba una bolsa de tela donde seguro que iba, hecho un guiñapo, el vestido de novia. Nos quedamos un segundo en silencio, un abismo entre nosotros. Yo no dije nada, no hacía falta. Simplemente di un paso a un lado y le abrí la puerta de su casa. Ella entró sin levantar la vista del suelo, y yo cerré la puerta al mundo. Subimos al piso, a la cocina. Puse la cafetera al fuego, un gesto automático, el lenguaje de los hombres que no sabemos qué decir. Nos sentamos a la mesa, la misma que había sido testigo de nuestra ruptura. Y allí, con el aroma del café llenando el silencio, ella empezó a llorar de nuevo. Un llanto silencioso, cansado. Me pidió perdón. La palabra salió rota, pequeña, y yo, por primera vez, le hablé del pasado. Le conté la verdad de su madre, no para juzgarla, sino para que entendiera el peso de los secretos. Le expliqué mi decisión, no como un acto de venganza, sino como el último y más desesperado intento de un padre por salvar a su hija. Le dije que a veces el amor de un padre no es dar lo que un hijo quiere, sino protegerlo de lo que no sabe que lo va a destruir. Y en esa cocina, sobre el café humeante, empezamos a poner los primeros cimientos de algo nuevo sobre las ruinas de lo que fuimos. Han pasado 3 años desde aquel día. Lucía vive conmigo. La casa ha vuelto a tener vida. Las macetas del balcón tienen flores frescas y los domingos huele a puchero. Ella encontró un trabajo en una pequeña librería del centro. Un trabajo sin lujos pero lleno de dignidad. A veces, cuando la veo absorta entre los libros, con una paz en el rostro que nunca le vi al lado de Diego, sé que tomé la decisión correcta. Hemos vuelto a ir a la iglesia juntos, a San Miguel. La gente ya no murmura. El tiempo, en los pueblos y en los barrios, acaba por poner cada cosa en su sitio. Y la gente ha visto el cambio, ha visto la verdad en nuestros actos. El otro día, revisando mis papeles, rompí aquella nota que había escrito sobre la herencia. Todo lo que tengo, el trabajo de mis manos y el recuerdo de su madre, será para ella. Porque ha vuelto a ser mi hija en el sentido más profundo de la palabra. A veces, por las tardes, bajamos a pasear por la orilla del Guadalquivir. Nos sentamos en un banco a mirar el agua, la Torre del Oro a lo lejos. No hablamos mucho. Ya no necesitamos llenar el aire con palabras. El silencio entre nosotros ha cambiado. Ya no es un muro de distancia, es un puente de comprensión. Y mientras el río sigue su curso hacia el mar, sé que hemos encontrado nuestro propio cauce. La dignidad de la familia Ramírez, manchada por secretos y mentiras, ha sido restaurada. Y en el silencio sereno de una tarde cualquiera en Triana, eso es lo más parecido a la paz que un hombre puede desear. El viejo carpintero demostró que el amor de un padre no siempre es amable. A veces, debe ser un bisturí afilado que corta una mentira para salvar el futuro. Eligió la dignidad sobre la paz y la verdad dolorosa sobre el silencio cómplice, reconstruyendo su familia sobre cimientos más fuertes.